El Salmo 143, verso del 3 al 4, nos dice lo siguiente: porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Este verso describe la condición de un alma que está herida, de una persona, un ser humano. Un alma que, como describe, se siente perseguida, postrada en tierra, habita en tinieblas, está angustiada, está desolada. Y en todas las épocas y circunstancias y episodios de la vida de una persona, el enemigo está buscando precisamente esa condición en el alma. Podemos citar el nacimiento, que se vuelve traumático según dicen los profesionales, intimidaciones que se dan cuando somos niños, cuando estamos en la escuela, abusos físicos, psicológicos, sexuales, situaciones donde hemos sido defraudados por un ser querido, una promesa no cumplida. Y todas estas cosas son los derechos legales que el enemigo tiene para atacar cuando han generado una herida en nuestra alma. Ahora bien, la razón que el enemigo no tiene autoridad sobre nuestra vida es porque no hay estas heridas. Por ejemplo, en el caso de Yeshua, él no tenía una condición herida en su alma, porque dos cosas: él era un varón perfecto, como nos enseña la Escritura, y segundo, él no practicaba el pecado, como lo mencionamos la vez anterior, que es una de las causas por las cuales el alma se hiere. En el libro de Yohanan, capítulo 14, verso 30, dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Este verso deja muy claro que no había nada en común entre Yeshua y Hasatán, entre Yeshua y los demonios, los espíritus inmundos. Y algunas personas pueden pensar que para él era fácil porque era el hijo de Elohim. Pero en la escritura en Filipenses capítulo 2, verso del 1 al 8, nos dice lo siguiente: por lo tanto, si hay alguna consolación en Mashiach, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Ruach, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua Mashiach, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este pasaje habla de los principios que nosotros debemos de practicar para relacionarnos correctamente con el cuerpo de Mashiach. Sin embargo, existen creyentes que toman decisiones lamentablemente basadas en las heridas de su alma, y por eso se desconectan del cuerpo, por eso se desconectan de una Keilah, una comunidad, porque han tenido problemas, por ejemplo, con una persona, etcétera, y de ahí salen y quieren abrir otros grupos, y lo que empiezan a decir es que esto es lo que el Eterno los direccionó a hacer. Mencionan que el Ruach los ha movido a hacer esto, y realmente es un engaño. Es necesario recordar que nuestro Elohim dice que no hagamos nada por contienda o por vanagloria. Por lo tanto,
Elohim no puede poner algo en la vida de un creyente para contender después de que ha mutilado, dañado o herido a un hermano. Por eso también tenemos que identificar realmente cuáles son los verdaderos hermanos en Yeshua. Y sin duda alguna, Yeshua mismo nos da el ejemplo diciendo que mi hermano, mi hermana, es el que hace la voluntad del Padre. Quiere decir que yo tengo que identificar esta hermandad como aquellos que buscan vivir en la Torá, buscan hacer su voluntad. No porque estoy dentro de un grupo de personas que son simpatizantes, pero están alejados de este diseño. Muchas veces algunos, por supuestas palabras proféticas, toman decisiones y empiezan a generar más daño en su propia vida de lo que ha sucedido. Y creen que que ahora tienen que levantar su propio ministerio, tienen que hacer sus propias congregaciones, y en esto hay que tener mucho cuidado, porque cuando una persona opera de esta manera sin haber sanado su alma, es muy posible que quien lo esté ministrando desde sus heridas almáticas es un espíritu inmundo de manipulación, seducción, engaño, y esta consecuencia provocará que una persona no pueda andar bien con respecto al cuerpo de Mashiach, maltratando el alma, creyendo que las personas están bien, supuestamente por el confort de esta manipulación demoníaca, pero no podemos actuar de esta manera. La palabra nos enseña que no podemos hacer cosas por contienda o vanagloria, sino por humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a nosotros mismos. Entonces, es interesante si nos hacemos la pregunta, ¿tenemos la capacidad de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos? ¿Podemos mirar por las cosas de los demás como si fuéramos las nuestras? ¿Estamos dispuestos a eso? Muchas personas a veces se acercan a comentar cosas, por ejemplo, de actitudes de otros que no les parecen. Y lo lógico es que las personas vayan y busquen a este hermano y resuelvan las cosas directamente con él. Pero el problema es que sus heridas, las cosas que no han resuelto en su alma, pareciera que les genera imposibilidad de actuar conforme a la Torá para poder sustentar el cuerpo de Mashiach. Y muchos dicen, esto no es mi problema, ya cada uno cómo se arregle con el Eterno. Pero realmente es algo que denota que no estamos funcionando como cuerpo. Precisamente lo que pasó en la vida de Caín cuando mata a su hermano Jebel. Elohim le pregunta a Caín por su hermano y él le responde inmediatamente, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Cuando nosotros actuamos de esta manera, sin duda un espíritu de Caín opera en nuestra vida, porque solamente consideramos nuestros asuntos, no estamos viendo a lo que nosotros, a otra cosa, sino es lo que a nosotros nos interesa y nos importa. Y si otro hermano tal vez esté en pecado, esté en riesgo de alguna circunstancia, no nos interesa destruirlo. O si está en un problema, un conflicto, no nos importa. Vivimos una vida congregacional, digo entre comillas, sin tener una relación en el cuerpo de Mashiach conforme a la palabra de Elohim. Personas que se reúnen, no tienen relaciones sanas con el cuerpo de Mashiach, no se relacionan con nadie, no saludan a nadie, no conversan con nadie, y creen que solo están ahí para recibir. Pero una comunidad de cuerpo, de seguidores de Mashiach, no está ahí para recibir, está para dar también. Nos llama a Él a hacer bendición a su cuerpo y a darnos a los demás, e interesarnos a servir con amor a nuestros hermanos. En nosotros debe haber el mismo sentir que hubo en Yeshua Mashiach. Él se despojó a sí mismo, no estimó ser como Elohim, todo omnisciente y omnipotente, no se apegó a las cualidades divinas y tomó forma de siervo.
Cuando nuestra alma está herida y hay espíritus inmundos operando a través de ella, nos hemos endiosado a nosotros mismos. Por eso no podemos humillarnos, por eso no podemos estimar a otros para bendecirlos. Y este proceso de humillación de Mashiach no fue en la cruz del Calvario, no fue en la muerte. La muerte fue el final del proceso. El hecho de que Yeshua se haya despojado de su gloria y de su capacidad, magnificencia de ser Elohim, para ser engendrado por el Ruach en el vientre de una mujer llamada Miriam, ya es el inicio de la humillación, para nacer como ser humano en este mundo. Muchas personas dicen, como él era Dios, no pecaba y por eso podía hacer todas las cosas. Pero tenemos que tener claro que Yeshua Mashiach nació en un diseño humano para vivir bajo el poder del Ruach, así como usted y yo somos llamados a vivir en todo lo que hacemos a través del Ruach, ser guiados por Elohim en todas las cosas que hacemos. La diferencia que hay entre Yeshua y nosotros simplemente se resume en una palabra: obediencia. La obediencia es el detonante del ser realmente un seguidor de Mashiach. La obediencia, así como lo vemos en Abraham Avinu, es el detonante de alguien que es un alma hebrea, que denota que sabe profundamente que tiene que obedecer y tiene que caminar en el diseño de lo que el Eterno ha establecido. Si nosotros fuéramos obedientes a nuestro Abba Kadosh, viviríamos una vida perfecta. Lo que sucede es que algunos quieren ser perfeccionados cuando se mueran y supuestamente lleguen al cielo, pero la palabra nos enseña que nosotros hemos estado en un diseño, lo dice Efesios capítulo 4, para llegar a la perfección a través de los procesos que debamos de tener en este mundo. Y esto quiere decir que nuestra perfección sucede aquí en la tierra. Entonces, rotundamente hay que saber que sí es posible vivir sin pecado. Mashiach vino como un hombre para nosotros entender que así como él vivió sin pecado, nosotros podemos hacerlo. Y debemos de interesarnos en perfeccionar nuestra vida, en vivir en forma agradable para Elohim y en sanar lo que tenemos que sanar para estar perfectos y presentables en la gloria de nuestro Yeshua Mashiach. Ya vimos cómo Yeshua nos decía que los demonios no tenían nada en común con él, porque su alma era perfecta, su alma no tenía heridas. Él fue tentado, pero no cometió pecado, porque sabía que el pecado era lo que hería su alma y le hubiese dado autoridad a los espíritus inmundos. En el libro de Gilel, o Lucas, capítulo 4, 33, dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Elohim. Los espíritus inmundos, como en este caso, podían reconocer que Yeshua no tenía nada en común con ellos y no tenían nada a través de lo cual pudieran contaminar a Yeshua. Sin embargo, ellos se sentían atormentados en caso contrario. En Marcos capítulo 5, verso 6 dice: cuando vio pues a Yeshua de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Yeshua, hijo del Elohim Altísimo? Te conjuro por Elohim que no nos atormentes. En este pasaje vemos que los demonios que estaban en el cuerpo de este hombre se sentían atormentados por la mera presencia de Yeshua.
Los demonios no podían encontrar nada familiar en la vida de Yeshua, por eso Yeshua dijo, ahora viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada conmigo. Los demonios pueden atormentar porque encuentran algo en común con tu vida, las heridas. Por eso hay que sanar el alma. Y es importante destacar que cuando uno se somete a la sanidad, a la libertad, esto es lo que nos transforma. Pero caso contrario, cuando tratamos de ministrar la vida de otras personas, nada ocurre. Muchas veces por temor, inseguridad en el proceso, pero realmente es porque la persona que ministra tiene algo común con el espíritu que atormenta la vida de la otra persona. Por eso muchas veces oramos por otros y no se sanan. Tratamos de ministrar la vida de los demás y las cosas se ponen peor, porque hay algo que está en esa persona en común con el que ministra. Hay muchas de las personas que tienen temor cuando enfrentan espíritus inmundos, cuando hay que enfrentar la sanidad, porque creen que estas cosas ocurren desde su propio pensamiento y habilidad. Pero realmente es que hay algo en común con la herida del alma del otro. Y hay demonios precisamente que andan detrás de eso. Hay manipulación e inclusive hay una transferencia de espíritus inmundos. Te doy un ejemplo. Cuando un padre de familia ora por los hijos y no obtiene resultados deseados y deciden acudir a otra persona para que los ministre y parece que logra resultados efectivos, es precisamente porque los padres han sido heridos por los hijos y viceversa. Y es seguro que hay contaminación que ambos tienen en común. Esas heridas, resentimientos que tienen en común no permiten que el Ruach fluya y haya una sanidad completa y libertad. De ahí se derivan maldiciones que van generándose y transmitiéndose, porque son a través de las heridas del alma que esto se puede transferir. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que ser honestos y revisar en nuestra vida cuántas cosas tenemos que sanar nosotros, que han estado repitiéndose como ciclos aparentemente interminables de padres a hijos, y que Adonai espera que nosotros entremos en sanidad para que seamos completos en nuestra alma. Es muy importante, y ese es un consejo para toda mujer que es madre o que desee también serlo en el futuro, que conozca las heridas del alma que se originan aún desde el útero. Cuando una pareja viene a pedir, por ejemplo, entrar en una relación matrimonial, pero han habido relaciones sexuales previas entre ellos o con otras personas, es importante que haya una limpieza realmente en el alma. Porque aunque ahora quieran entrar en un pacto matrimonial, las heridas ya están ahí. Y es importante que haya limpieza, que haya sanidad antes de que venga un hijo. Que no piensen que van a estar sanos simplemente porque van a firmar una ketúa o un contrato matrimonial, sino que sean sanos por el poder de Mashiach y que entren en esta relación en integridad. Es a través de la gloria del cuerpo de Mashiach glorificado en la resurrección que nosotros tenemos esta bendición. Muchas personas creen que entrando solamente en una relación matrimonial, porque tuvieron un embarazo previo al matrimonio, podemos resolverlo casándonos y que el niño nazca dentro del convenio del matrimonio. Pero realmente las heridas llegan también a la relación matrimonial. Hieren a sus hijos y las mujeres desde el útero transmiten heridas a este hijo o esta hija que está por nacer. Es necesario que toda mujer también que va a tener un hijo, quiera tenerlo, revise su alma. Si hay adulterio, fornicación, si ha habido abuso, herida emocional, a través de los padres, a través de otras personas,
y que primero haga el trabajo profundo de sanar antes de transmitir el pecado o la herida a una nueva generación. En el diccionario bíblico Strong's, la palabra útero significa lo siguiente: es el lugar donde el feto es concebido y nutrido hasta el parto, pero también lo define como la parte interna del hombre, el alma, el asunto del pensamiento y la voluntad. Esta definición muestra que el útero cumple dos funciones vitales en la vida del nuevo ser. Es el lugar donde esta persona se desarrolla, pero también la parte intangible del hombre, el alma, el pensamiento, la voluntad. Y desde el vientre materno hay una asignación espiritual demoníaca para querer afectar la vida de cualquier niño o niña en desarrollo. Es importante advertirle a todas las mujeres que cuando vayan a dar a luz a hijos, oren, interceden. A los padres que puedan hacer intercesión, que se cuiden, que se limpien sus vidas, para que cuando este bebé nazca, lo haga en un ámbito de una cobertura espiritual. Porque siempre hay una asignación demoníaca aún desde el vientre de la madre, sobre toda persona que nace en este mundo para herir, para destruir y para buscar dominar esa alma. Todo niño nace en pecado y todo niño necesita alcanzar la redención. Pero a Satán anda detrás de esa alma para afectar su destino, su salud, su prosperidad, y por eso debemos de cuidar nuestras generaciones y asegurarnos que nazcan sanas, con un destino marcado en Mashiach. Tal vez muchos de nosotros hoy tendríamos una posición financiera, relacional, emocional muy diferente a la que vivimos si alguien hubiera cuidado estas situaciones desde el vientre de nuestra madre. Gracias a Elohim, hoy tenemos la oportunidad de tener este entendimiento. Tal vez algunos de ustedes hoy lo están recibiendo por primera vez, tal vez para algunos ya estaba siendo algo entendido, pero no lo estaban aplicando correctamente. Pero es importante que nosotros marquemos nuestras generaciones para la gloria y la honra de nuestro Rey Yeshua Mashiach. En tercera de Yohanan, capítulo 1, verso 2, dice una expresión muy puntual: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este verso nos enseña que el deseo de Elohim es prosperarnos en todas las cosas, en salud, finanzas, etc., pero sobre todo en el corazón. Todo inicia con la salud de nuestra alma y el ordenamiento de ella en los principios de la palabra de Elohim. Como consecuencia, empezaremos a percibir logros en la salud, en las finanzas, prosperidad en todo ámbito de nuestra vida. Es necesario recordar que todos los espíritus inmundos andan buscando posesionarse sobre el alma para dañar, para destruir, de una forma física, espiritual, económica, y con toda autoridad que nosotros le podamos rendir, ellos van a hacerlo. La mayoría de gente que ha llegado a diferentes congregaciones, casi todos, el punto más alto de problemas que tienen en su vida es la calamidad financiera. Sufren las consecuencias de no tener un alma próspera y excelente. Y al final esto los ha llevado a tomar malas decisiones basados en las heridas del alma. Quizás cuando fueron niños tuvieron carencias económicas y ahora no desean que sus hijos pasen por las mismas circunstancias y buscan manipular la economía de una forma incorrecta. Por eso tenemos que aprender a que las heridas del alma no nos lleven a tomar decisiones, por ejemplo, financieras. Hoy tenemos la oportunidad de sanar y traer alineamiento
el alineamiento que el Eterno requiere en nuestras vidas para que estos poderes inmundos no se posicionen en el vientre, en el alma, para que nos terminen dañando. Hechos 10:38 dice: como Elohim ungió con el Ruach y con poder a Yeshua, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim estaba con él. Esta palabra poder que se utiliza en este verso viene de una palabra griega que es la palabra dunamis. Esta palabra significa poder para hacer milagros y poder moral para una vida de excelencia en el alma y en el espíritu. Quiero repetirla otra vez. Esta palabra poder, con la cual dice que fue ungido Yeshua Mashiach, significa poder para hacer milagros, poder moral para vivir una vida de excelencia en el alma y en el Ruach. Eso significa la palabra dunamis, muy importante a partir de este momento. Muchas personas recibieron milagros y eran sanados de las heridas del alma por el poder dunamis con que Elohim había ungido a Yeshua. Lucas capítulo 13 nos menciona una historia que muchos conocen bien. Dice en el verso 11: y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Ahora, ¿cuál era la circunstancia que reflejaba esta enfermedad? Dice, y estaba encorvada. Es decir, tenía un espíritu de enfermedad y lo que se manifestaba físicamente era que ella andaba encorvada. Y dice también que en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y luego glorificaba a Elohim. La palabra que se utiliza en este pasaje para el término enfermedad es una palabra griega llamada astenia. Esta palabra significa debilidad y enfermedad del alma que se manifiesta en el cuerpo. Por lo tanto, lo que esta mujer manifestaba en su cuerpo era el resultado de una obra de enfermedad producida por un espíritu inmundo que primeramente había entrado en su alma y ésta se reflejó en su cuerpo físico. Por esta razón, Yeshua la llama, primeramente le habla de libertad sobre su alma y luego pone manos sobre su cuerpo para que fuese sano y recobrara la postura correcta. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que identificar la verdadera sanidad en el alma. Todo esto muchas veces ocurre porque hay un pecado y es el pecado de la idolatría, como hemos mencionado anteriormente. El término idolatría literalmente significa adorar imágenes grabadas, ponga atención a esa expresión, imágenes grabadas o hechas a mano que representan seres o animales. Idolatría significa dar culto, admiración o amar de manera excesiva a cualquier persona u objeto antes que Elohim. En Mateo 22:37 dice Yeshua: amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este primer mandamiento, el mandamiento que tiene que estar sobre todas las cosas, nos exige, no nos recomienda, nos exige que nuestro amor al Eterno es con todos nuestros recursos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, absolutamente entregados a Él.
Si tú tienes un 99% de amor a Elohim, pero un 1% de amor a otras cosas, hay idolatría en tu vida. Si tú amas otras cosas aparte de Elohim y las pones en tu corazón, ya tienes un ídolo en tu alma. Y es ahí donde nosotros tenemos que realmente pensar qué tan idólatras hemos sido en nuestra vida, porque esto no es algo que se puede tomar a la ligera, es el primer mandamiento que el Eterno exige que tengamos en nuestra vida. Observe que según esta declaración de Yeshua, nosotros verdaderamente tenemos que amar al Eterno con toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. No dice con nuestro espíritu. El amar al Eterno no es un acto espiritual. El amar al Eterno es un acto de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón, que se traduce en nuestro estilo de vida. Por eso hemos destacado la importancia del alma. Porque es ahí donde Elohim espera que nosotros manifestemos amor y obediencia. Nosotros no necesitamos hacer nada en la parte espiritual. ¿Por qué? Porque el espíritu que mora en nosotros es el espíritu de Mashiach, es el Ruach HaKodesh. En eso no tenemos nada que perfeccionar. Lo que tenemos que trabajar es en nuestra alma. En Éxodo 20, capítulo 3 al 6 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen en ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Adonai tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Eterno nos advierte en este pasaje el peligro de la idolatría, porque esto desata consecuencias generacionales. También nos muestra la misericordia que Él tiene por aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Cuando tú amas a Elohim, saca la idolatría de tu alma, y la consecuencia es la misericordia que atraes a tu vida. Y Él remueve lo que ha gobernado tu alma para que se manifieste en ti su gloria y su poder. Elohim sabe que el pecado de la idolatría hiere el alma del hombre. Por eso leemos en la Teilá, en Salmo 24, del 3 al 5, lo siguiente: ¿quién subirá al monte de Adonai? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Adonai y justicia del Elohim de salvación. En esta Teilá habla de la forma correcta en que debemos de seguir para acercarnos delante de nuestro Rey del Universo. Y nos habla de algo muy puntual: la integridad y la limpieza que debe existir en el alma para que Él haga justicia en nuestras vidas. Yo te digo, hermano querido, hermana querida, ¿cómo estás trabajando esta integridad en tu alma? ¿Cómo estás viviendo la integridad de tu ser? La única forma de alcanzarlo es lo que dice el libro de Éxodo: ámame, guardando mis mandamientos. Ámame haciendo lo que yo te digo que tienes que hacer. Al final, todo se resume en la obediencia.
no sigamos cuestionando la obediencia. No sigamos cuestionando los mandamientos del Eterno. No sigamos justificando con posiciones religiosas lo que tenemos o lo que no tenemos que hacer. La Torá no nos habla de religión, nos habla de un estilo de vida en obediencia al Rey del Universo. Mañana vamos a seguir hablando un poco acerca del tema de la idolatría, que es muy importante en este contexto. Pero hoy te quiero dejar con la reflexión de que verdaderamente empieces a trabajar en tu nivel de obediencia al Eterno. Sé que muchos están heridos por el sistema religioso. Muchas veces nos sentimos defraudados, engañados, manipulados, y hoy nos cuesta ser obedientes al Eterno. Porque autoridades que tuvimos sobre nuestra vida, el sistema religioso en el cual estábamos, nos representaba Elohim. Y salimos heridos, defraudados por estas cosas. Pero muchas veces por la ignorancia que ve en nuestro corazón, es que nos dejamos manipular y engañar. Hoy que estamos caminando hacia la verdad en Yeshua, en su Torah, tenemos que dejar esa resistencia a la obediencia que debemos de tener en Él. No hagas lo que dice tu líder, no hagas lo que dice tu pastor, no hagas lo que te dice cualquier persona. Tienes que hacer lo que la Torah te está diciendo. Mi trabajo, por ejemplo, como pastor de una comunidad, no es convencerte, es exponerte las Escrituras. Es traerte la iluminación de lo que dice la palabra. Pero no es mi trabajo nunca convencer a nadie. No es mi trabajo obligar a nadie. Mi trabajo es hablar lo que la Torah dice. Y creo que todos hoy tenemos la capacidad, los recursos y el acceso a lo que dicen las Escrituras para poder nosotros validar lo que se nos está hablando. Y no resistirnos a la obediencia de lo que el Eterno ha establecido. Así que, amados, a seguir creciendo, que realmente podamos trabajar en lo que tenemos que trabajar para ser íntegros en nuestra vida y estar en el monte del Eterno.